bienes de consumo y bienes de inversión, y tienen lo que se llama la frontera de posibilidad de la producción. Después tienen la interacción entre ahorro e inversión. Y después tienen algo que se llama los triángulos de Hayek. Eso es un poco posterior a la obra de Mises. Estas son las etapas de producción. Estos son los bienes que producen bienes de consumo, y estos son los que están más alejados y tienen que ver con la inversión. Entonces, el modelo tiene estas características. Y básicamente, ¿qué era lo que mostraba Mises? Dice, bueno, mire, suponga que ustedes tienen un banco central que controla la tasa de interés. Y cuando controla la tasa de interés, pone la tasa de interés por debajo del nivel de equilibrio. ¿Sí? Para, digamos, o sea, rosquear la economía, digamos, si quieren. O sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes van a estar consumiendo acorde a esa tasa de interés, o sea, es una tasa de interés baja, por lo cual tienen incentivos a ahorrar menos, es decir, a consumir más hoy. Pero al mismo tiempo, esa señal para la inversión implica que le están diciendo que inviertan más y que inviertan en bienes, digamos, más alejados en los procesos productivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La economía transitoriamente opera por fuera de las posibilidades de producción, básicamente porque están todos transando a precios falsos. ¿Sí? Entonces ustedes generan un boom quiero decir. Ahora, de la misma manera que generaron el boom, cuando, digamos, ustedes llegan después y eso, digamos, esto de Ford, digamos, si yo hubiera dibujado mejor el triángulo, tendría que haber dibujado, esperen que lo dibujo bien y listo. Y obviamente acá, cada uno de estas fases de producción tienen un mercado de trabajo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, acá les dice que tendrían que tener más bienes de consumo, entonces van a tener inversión acá, pero también les dice que tienen que tener más bienes de estos, con lo cual van a tener más acá. Entonces la estructura de producción queda distorsionada. Obviamente que cuando al otro periodo ustedes quieren materializar esas intenciones, la inversión, ¿qué pasa? No va a encontrar ¿qué? No va a encontrar demanda. ¿Por qué? Porque en realidad se lo consumieron antes. Ustedes deberían haber pasado consumo al futuro para poder bancar esa inversión. Entonces el sistema colapsa y vuelve acá y aparece lo que es el boost. ¿Sí? Y si ese proceso dura mucho tiempo, es muy probable que ustedes terminen dañando la estructura de producción y terminen cayendo no en la frontera acá, sino un nivel más adentro. ¿Sí? Eso es básicamente lo que era la... Y es más, en este mismo esquema analítico es donde se da la discusión entre Hayek y Keynes, digamos, acá, en lo que es el tratado sobre el dinero de Keynes, que Hayek lo descuartiza. O sea, porque básicamente el punto es así. Si ustedes piensan en la lógica de estos esquemas ahorro-inversión, yo puedo decir, bueno, acá tengo la tasa de interés natural. Entonces, ¿qué era lo que decía Keynes? Keynes decía que los agentes, digamos, estaban pesimistas, se vendían en los bonos, eso hacía que el precio de los bonos caiga, que la tasa de interés sea muy alta, pero tenían la tasa acá, y eso que generaba un exceso de oferta de bienes. Y eso generaba deflación y generaba desempleo. Entonces, básicamente el argumento de Keynes, ¿cuál era? Hay que salir a gastar. ¿Para qué? Para mover la curva de ahorro hacia acá. ¿Y qué era lo que le decía Hayek? Mirá, en realidad asociado a esto hay una estructura de producción.
Y cuando vos hagas esto, lo que vas a estar haciendo es modificar la estructura de producción, con lo cual le vas a estar penalizando el crecimiento, y además esto, digamos, es artificial, porque esto tiene que ver con algo transitorio, porque la gente no puede estar equivocada permanentemente, es decir, en algún momento va a aprender, y entonces, digamos, la fuerza de la economía va a querer volver acá, y todo lo que vos invertiste acá lo vas a romper y vas a tener que recomponer esto que rompiste antes. Con lo cual, digamos, tu idea, digamos, lo único que va a hacer es daño. Y cuando la quieras instrumentar, como además en el medio va a generar desempleo, además, o sea, después vas a querer gastar porque generaste desempleo. Y es así que todo el tiempo tenemos al sector público avanzando sobre nuestras vidas. ¿Está claro? Bien. Bueno, Hayek le pega una tremenda paliza a Keynes, y Keynes en un momento, digamos, en el intercambio epistolar le dice: no sé qué hago discutiendo estas cosas porque a mí no me interesa más. Entonces, una vez que uno comprende este marco analítico, y que, o sea, uno puede decir que de acá aparece Keynes en la teoría general, en el cuerpo de la teoría cuantitativa acá está Fisher, ¿sí? Y de acá, de Keynes, salen los keynesianos marxistas y los keynesianos neoclásicos, y contra estos es quien pelea Friedman y los monetaristas. Entonces, entendiendo cómo funcionaba el marco analítico dominante de la época, vamos a entender qué es lo que hizo Keynes. Y a la luz de esto, vamos a entender la obra de Friedman, cómo ataca a estos dos. ¿Está claro? Bien. Nosotros podríamos pensar esto analíticamente, entonces, ¿cómo? Ahorro-inversión, determinando la tasa natural de interés, que ya sabemos que es el precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros, ¿sí? Y en el mercado de dinero vamos a determinar el poder adquisitivo del dinero. Se verá cómo funcionaba el marco analítico antes, ¿sí? Bueno, lo primero que hace Keynes es destruir esta parte. Destruye esto lo destruye. Dice, miren, el consumo no es una función de todos los precios de la economía, ¿sí? Incluye tanto los presentes como futuros. Por ende, implícitamente acá está que la tasa de interés. Dice no, el consumo en realidad es una función del ingreso. Y eso en realidad deriva de que Keynes era un ignorante. Keynes había tomado un solo curso de economía y lo había tomado con Marshall. Cuando ustedes están en microeconomía y hacen la maximización de la función de utilidad, supongo que tienen dos bienes, ¿sí? Sujeto a la restricción de presupuesto, ustedes de acá deducen unas funciones de demanda de estas características. ¿Sí? Pero esto tiene que ver con una construcción de equilibrio parcial. Cuando ustedes trabajan en equilibrio general, el ingreso no es un dato, el ingreso lo tienen que generar. Por ejemplo, lo generan vendiendo ocio con forma de trabajo y perciben un salario. O lo generan, digamos, desde los beneficios que perciben de las empresas que tienen. Por ende, las funciones de exceso de demanda en equilibrio general
solo dependen de los precios, no hay que poner el ingreso, porque el ingreso queda determinado en el propio sistema, bajo la forma de cuánto ustedes decidieron trabajar y lo vendieron y cuánto cobraron por ello. Ya no necesitan escribir el ingreso, eso es redundante. Entonces, pero ¿por qué es útil esto para Keynes? Porque esto le permite derivar. Fíjense que hizo una extrapolación de algo de equilibrio parcial a equilibrio general, es una burrada enorme. Entonces, esto es grave. ¿Sí? Esto es propio de alguien que no sabía de equilibrio general. Pero claro, él había tomado un solo curso con Marshall, que era el campeón del equilibrio parcial. ¿Y cuál es la consecuencia? Supongan que yo escribo la función de consumo así y digo que C es un número entre 0 y 1, se llama propensión marginal a consumir, pero también puede ser igual a la propensión media. Entonces supongan que yo ahora puedo escribir el ingreso igual a la demanda, y la demanda se compone de consumo e inversión. Yo ahora puedo escribir esto como C chiquito por I, y si ustedes se fijan, yo ahora puedo escribir que el ingreso viene dado por esta relación K, que se llama multiplicador keynesiano, multiplicado por la inversión. Y en realidad esto es un disparate. ¿Por qué es un disparate? Supongan que yo tengo 80 de consumo y 20 de inversión. Entonces yo puedo decir, a partir de esto, que el consumo es, ¿sí?, 0,8, digamos, de I, o lo que es lo mismo, I es igual a 5 veces la inversión. Entonces aparece un trasnochado y dice que si duplico la inversión de 20 a 40, el PBI va a saltar de 100 a 200, lo cual es una estupidez. ¿Por qué? Porque en realidad si ustedes quieren invertir 40, van a tener que ahorrar 40. Y si ahorran 40, no pueden consumir 80, van a tener que consumir 60. Entonces fíjense qué difícil es discutir razonablemente con un keynesiano. Porque ustedes le dicen, si vos haces esto, en realidad lo que va a pasar es que vas a terminar consumiendo menos. Y te dicen, usted no quiere que la gente disfrute del consumo. Y vos le decís, pero no, pero si usted lo va a financiar con emisión monetaria, porque hace déficit, en realidad va a generar un desastre inflacionario que va a redistribuir el ingreso y supuestamente a los que usted quiso beneficiar los termina perjudicando vía la inflación. Es que ustedes no tienen corazón, le van a decir. Y le dice que ellos le van a proponer que ustedes consuman 160, lo cual evidentemente es una estupidez. ¿Por qué? Porque viola la restricción del presupuesto. Con lo cual, ahí aparece el fenómeno del multiplicador keynesiano, con lo cual acaba de destruir la función de ahorro. ¿Sí? Acá está. Gracias. Sí. La segunda destrucción que hace es decir que la inversión nada tiene que ver con la tasa de interés. O sea que depende del ánimo de la gente, por decirlo de alguna manera. O sea, yo tengo otras frases un poquito más fuertes, pero no las voy a decir acá porque, digamos, la otra vez me dijeron que he faltado respeto a la gente usando un vocabulario un poco fuerte. O sea, pero básicamente la idea de los animal spirits es que la inversión es exógena. Entonces lo que termina haciendo con esto es destruir la inversión. Fíjense que ahora ustedes destruyeron el mecanismo por el cual se determina la tasa de interés. Y ahora el ingreso va a venir determinado de una manera así. Van a tener la línea de 45 grados, ¿sí? Y que, digamos, acá la demanda es igual a la oferta, y van a tener esta relación, que va a ser el... ¿Ok? Entonces ahora, en el mercado de bienes, ya no determinan la tasa de interés, sino que determinan el nivel de ingreso. O sea, el mercado de bienes ahora determina el ingreso. Y esto que era intertemporal, porque incluía el consumo presente y el consumo futuro, la producción presente, la producción futura,
deja de ser intertemporal y se vuelve un periodo. Por eso es una patraña que la teoría general sea una teoría general que incluye el caso anterior, porque una economía de un solo periodo no puede incluir la economía de varios periodos. Una vez que Keynes hace esto en el mercado de bienes, desde esta definición de ingreso determina la demanda de trabajo. Y al cruzarla con la oferta de trabajo va a determinar en el mercado de trabajo el salario nominal. ¿Sí? Eso es lo segundo que hace. Ahora viene algo que todavía es muchísimo más grave. Y es que necesita determinar el nivel de precios. Pero el nivel de precios lo va a determinar de una manera violenta respecto a lo que pensaba la teoría económica hasta ese momento. ¿Por qué? Porque básicamente la teoría económica había avanzado en lo que se llama la teoría subjetiva del valor, básicamente las contribuciones de Menger, Gibbons y Walras, y básicamente ¿qué era lo que se llama ley de imputación o principio de imputación de Menger? Que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. A ver, vamos a ponerlo bien fácil. Supongan que yo llego a un lugar y noto que no hay vino. Entonces digo, me voy a hacer un negocio. Me voy a dedicar a producir vino. Entonces me consigo la uva, me consigo la botella, me consigo la etiqueta, me consigo el corcho, me consigo todo. Entonces, y además, como ahora estoy yo solo, voy a cargarle un tremendo margen. Voy y ofrezco la botella al mercado. Es una sociedad de abstemios. ¿Cuánto vale esa botella? Cero, es lo mismo que querer vender cubitos en la Antártida. No vale nada. ¿Cuánto pueden pagar entonces por los costos? Nada si no tienen ingresos. Con lo cual son los precios los que determinan los costos, y no los costos los ingresos, y no los precios. ¿Y qué hace Keynes? Para la determinación de los precios, genera una aberración que dice que el precio, ¿sí?, es un margen sobre los salarios corregido por la productividad o por la escala de producción que aproxima eso. Y lo último que hace es, bueno, me falta la tasa de interés. Me falta, ¿dónde la determino? Bueno, él la determina en el mercado de dinero. Y determina la tasa de interés nominal en el mercado de dinero. Algo así como querer determinar el precio de las bananas en el mercado de autos. Una cosa, digamos, o sea, totalmente ridícula. O sea, porque en el fondo, digamos, el precio del dinero, digamos, tiene que ser su poder adquisitivo. El poder adquisitivo del dinero es lo que ustedes pueden comprar con ese dinero. Pero esto no es trivial lo que hace Keynes en todo esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo funcionaba la economía previa? La virtud ¿cuál era? Era ahorrar. Entonces ustedes ahorraban, ¿sí? Ese ahorro se transformaba en inversión, esa inversión aumentaba el stock de capital per cápita y asociado a ello el producto per cápita subía y por ende la economía progresaba. O sea que la virtud era justamente el ahorro. Sin embargo, en Keynes la virtud es el derroche. Esta frase sí la voy a leer, porque digo, esto es muy fuerte y por lo menos, o sea, para que tengan alguna de las citas aberrantes de este libro nefasto.